Y volvemos al cierre de esta primera media hora. Estamos en comunicación y agradecemos mucho su tiempo al especialista en prevención de riesgos, Alejandro Buzó, ya que la situación de estos días en torno a un aire sucio afecta bastante no solamente al sector público, sino también al sector privado de los negocios. Y queremos conocer un poco de detalles de esta situación en particular desde la mirada de nuestro invitado especialista. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo está Juan Pablo? Un placer poder conectarme contigo y conversar sobre un tema que nos afecta a todos directa e indirectamente. Alejandro, justamente en tema, desde el punto de vista de las empresas y los negocios, ¿cómo afecta esto? Esta cuestión no solamente el aire enrarecido, el aire contaminado es consecuencia de otros fenómenos que se están dando tanto regionalmente como en el país, que son las quemas, y hay que circunscribirnos a dos escenarios. Primero el escenario rural y el escenario urbano, porque el escenario rural no es nada alentador, se habla de más de 50.000 hectáreas afectadas en el país ya por las quemas, por los incendios forestales que se están dando, que mucho tiene que ver con, primero, con cultivos ilegales, por otro lado, con una mala gestión, una mala práctica de lo que son las quemas. Recordar que en el país existe una ley que reglamenta las quemas controladas, pero no se aplica en la debida manera, no hay ningún permiso otorgado por municipios, por ejemplo, y la gente quema. Pero esto termina afectando cultivos, termina afectando también al hato ganadero, terminan perdiéndose animales en esta lastimosamente situación que se da en todo el país, y eso lógicamente termina de dar también eso que mencionabas, que es ese aire enrarecido, esa humareda que se ve en todo el país. Y por otro lado, la cuestión en espacios urbanos que tiene una directa relación con la quema de residuos. Estamos hablando de una mala gestión del residuo en zonas informales que lo que terminan de afectar es la salud pública, afectan también comunidades enteras y lógicamente la actividad del ciudadano en sí que tiene su salud afectada con un aumento de casos de alergia, de casos de obstrucción respiratoria y lógicamente la posibilidad de hacer su vida diaria de forma normal. Alejandro, las noticias en el tiempo y normalmente veíamos algunos informativos internacionales, como el caso de Chile, que tenía justamente un indicador diario en torno al tema de la calidad del aire. Europa también tiene ese indicador como tal. En el caso nuestro, ¿es simplemente por un tema de las quemas que se hacen o empezamos también a tener una situación en torno a la calidad del aire desde la polución como tal? Como especialista, ¿cómo podemos entender este efecto? Sí, si bien es cierto, otros países de la región como Chile tienen la cuestión del smog, que es una cuestión de la contaminación por el parque automotor y una cuestión también de las industrias, la polución que tenemos, que es real, aquí se da por la quema. Hablemos del aire que es contaminado, se desplaza el oxígeno, se empieza a enrarecer con otro tipo de gases, con otro tipo de componentes, que también en nuestro caso particular se da por las quemas. No olvidarnos, Juan Pablo, que gran parte de lo que nosotros vivimos en Asunción y el área metropolitana se da por las quemas de residuos. Estamos hablando de material altamente tóxico que es justamente quemado diariamente, y es un dato no menor. El 25% de la población de la capital está asentada en asentamientos informales. Y en estos asentamientos informales justamente se ha generado por décadas este contexto de reciclaje, que también podría ser una gran oportunidad de negocio si se lo encarase bien y se tuviese la logística y lógicamente las políticas adecuadas, pero hoy día casi estas comunidades entran en un contexto de acumuladores de toneladas de basura que ya no pueden manejar, y estas comunidades se están asentando sobre justamente toneladas de residuos que no solamente generan esta dinámica tóxica, sumamente dañina para todos, sino también un alto nivel de riesgo. No olvidarnos que ellos usan como una base para sus asentamientos en gran medida también la basura. Entonces, pensar en un incendio en estas comunidades con esa base altamente combustible, con materiales gaseosos como el gas metano que también se va liberando, genera una fórmula bastante peligrosa en el caso de incendios en estos asentamientos que justamente carecen de todo tipo de sistema y que necesitan ser encarados con una política pública a nivel país mucho más extensiva. Pero sí, nosotros tenemos esa realidad de la polución ambiental producto de las quemas más que por otro tipo de generación de gases, como países de la región, como bien mencionabas.
Alejandro, por mucho tu tiempo, recomendaciones. Venimos de un periodo de la pandemia donde hemos tenido prácticas como el caso del tapabocas. En torno también a lo que implica la gestión de los colaboradores de las empresas, ¿qué recomendaciones das? Sí, lastimosamente tenemos esta dinámica y hay que aceptarla, hay que empezar a prepararnos y protegernos. El uso de mascarillas es lastimosamente algo del día a día, ya no por la pandemia ni por efectos del COVID, sino también para evitar este tipo de justamente contaminación que tenemos por el aire enrarecido y lógicamente al descarte de estas mascarillas puede utilizarlas diariamente. E hidratarnos bien y tratar de evitar ciertas zonas justamente que son las más afectadas. Solemos ver en la zona de la costanera y en otros puntos de la capital y también de ciudades aledañas a la capital que se da esto en horarios muy específicos, lo cual nos hace entender que por un lado hay que evitar este tipo de contacto, cerrar las ventanas y por otro lado no olvidarnos que esto es un delito, hay que denunciar, hay que llamar a la policía que tienen que tener intervención por justamente este tipo de acciones que están reguladas y están penadas como un delito y bueno, es parte de la dinámica que hoy tenemos que manejar y que sin dudas afecta también al sector productivo porque una persona que es afectada, que se empieza a sentir mal, producto de este aire, producto de las quemas, que está contaminado, es una persona que probablemente va a faltar de trabajo, va a haber un mayor índice de ausentismo y va a tener complicaciones. Y no olvidarnos también de los adultos mayores y de los niños que son también otra franja etaria sumamente afectada. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta una próxima. Un abrazo. Alejandro Busó, gestión de riesgo. Hoy queríamos también poner sobre su mesa esta situación en torno también a cómo el clima, el medio ambiente nos afecta en el desarrollo de los negocios. Hacemos una pausa, a la vuelta ya estamos dando bienvenida a la gente que se suma a partir de las 8:30.